A continuación explicaremos lo que son las funciones con valor absoluto y resolveremos un par de ejemplos, una lineal y una parábola, y os mostraremos los gráficos de estas dos funciones de valor absoluto. Entonces, la función de valor absoluto son funciones normales, pero encontraremos en este lado las dos barras de valor absoluto. Esto querrá decir que el número que obtengamos siempre aquí en este lado será positivo, de manera que la y siempre será positiva. Entonces, si nosotros tuviéramos una ecuación lineal, que fuera una línea de primer grado, en el momento en el que llegase al eje horizontal, como iría en valor absoluto, los valores de la y solo pueden ser positivos. Por lo tanto, estos valores estarían hacia arriba, de manera que nos quedaría esta representación gráfica en valor absoluto, porque los valores de y, vuelvo a repetir, solo pueden ser positivos, ya que todo esto tiene las barras de valor absoluto. Si fuera una parábola, lo mismo, la parte de aquí no estaría porque no podríamos tener y con valores negativos, y lo que sucedería es que estos valores estarían aquí arriba, de manera que en vez de tener la curva hacia abajo la tendríamos hacia arriba, porque los valores los tendríamos con el mismo número pero en valor absoluto, es decir, con signo positivo. Entonces, para representar estas funciones con valor absoluto, fijaros que si tenemos una ecuación lineal, lo que tendremos que hacer es buscar el punto de corte con el eje horizontal, por lo tanto lo que haremos será igualar y a 0. Luego miraremos cuál de las dos partes es la que nos quedaría por debajo del gráfico y lo que haremos será hacer una función a trozos, donde tendremos un primer trozo con la función normal y un segundo trozo donde le cambiaremos el signo a la función para que en vez de los números negativos, en vez de tener menos 2, por ejemplo, nos quede más 2. Vamos a empezar a resolver el primero, que es muy sencillo. Lo dicho, tenemos esta función en valor absoluto. Lo primero que tenemos que encontrar es el punto por donde corta el eje horizontal. Para ello, igualamos a 0. 0 es igual a x más 2, de manera que para aislar la x, el 2 lo pasamos al otro lado negativo, y nos queda menos 2 es igual a x. De manera que el punto donde la función corta el eje horizontal es en el x igual a menos 2. De manera que nosotros tendremos el eje horizontal, el 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Y en el menos 2 será el punto donde la función vendrá por un lado y tendremos que girarla hacia arriba. En vez de hacer una línea recta, como tenemos el valor absoluto, lo dicho, bajará y volverá a subir. Tenemos que mirar en qué lado tenemos los números positivos de esta función. Para ello, lo único que tenemos que hacer es sustituir esta función por un número que esté hacia este lado y por otro que esté hacia el otro lado y ver si nos queda un valor positivo o negativo. Cogemos primero un número de este lado. Imaginaros que sustituimos la x por 1, de manera que x más 2, si sustituimos la x por 1 nos queda 1 más 2, que son 3. Por lo tanto, en este lado de la función tendremos los números positivos. Y hacia el otro lado cogemos un número. Si este era el menos 2, podemos coger el menos 3. De manera que x más 2, cambiamos la x por menos 3. Y menos 3 más 2 son menos 1. De manera que hacia el otro lado de la función tendremos los números negativos. Por lo tanto, tenemos el punto a partir del cual tendremos dos trozos de la función. En el lado positivo dejaremos la función normal, x más 2, y en el lado negativo, como aquí la función nos iría hacia abajo, por eso nos ha dado valores negativos, tendremos que cambiarle el signo a esta función. Para ello haremos lo siguiente. F de x
será igual. Tenemos dos intervalos, el intervalo que es más pequeño que menos 2, x menor a menos 2, y luego el intervalo que es mayor o igual a menos 2, x mayor o igual a menos 2. Lo dicho, como en este lado tenemos ya números positivos porque hemos sustituido por 1 y nos ha dado un resultado positivo, dejaremos la función igual que teníamos al principio, x más 2, en este lado de aquí. La función será x más 2 cuando la x sea mayor o igual a menos 2, hacia este lado. Y luego cuando la función sea más pequeña que el menos 2, con este intervalo, lo que tendremos que hacer es a esta función cambiarle el signo, paréntesis, menos, de manera que el resultado que nos dé le cambiaremos el signo y ya nos quedará positivo. Con esto solo nos quedaría hacer una tabla de valores para tener la representación gráfica, que es esta que tenemos aquí. Fijaros, hemos encontrado nosotros el punto de corte con el eje horizontal en el menos 2. En el lado derecho, cuando la x es más grande o igual a menos 2, hacia aquí la función era positiva, por lo tanto la dejamos tal cual, con la forma x más 2. Fijaros que si sustituimos la x, por ejemplo, por 0, 0 más 2 son 2, de manera que este es el punto, el 0, 2. Y luego, del menos 2 hacia la izquierda, la función normal hubiese seguido hacia abajo. Pero como tiene que estar en valor absoluto, por eso hemos hecho esto de aquí. Cuando la x es más pequeña que menos 2, cambiamos el signo de manera que, fijaros, en vez de tener, por ejemplo, el punto menos 4, menos 2, como le cambiamos el signo al menos 2, tendremos el menos 4, 2. Ir hacia arriba. Lo mismo con el menos 5, menos 3, le cambiamos el signo al menos 3 y tendremos el menos 5, 3. Y esto viene por el signo menos de aquí. Al hacer la tabla de valores nos quedarán todos los resultados positivos. Y ahora ya tenemos la representación gráfica de esta función con valor absoluto. Cuando es de segundo grado, lo mismo, lo que tendremos que hacer primero es encontrar los puntos de corte en el eje horizontal, de manera que cogemos la ecuación y la igualamos a x, a 0, perdón. Ecuación de segundo grado, la resolvemos, tenemos dos soluciones, x1 que es igual a menos 2 y x2 que es igual a 3. De manera que fijaros, ahora tenemos dos valores, por lo tanto, el eje de las x, como es una parábola, lo corta dos veces, en el menos 2 y en el 3. Ahora tenemos tres intervalos, por lo tanto tenemos que hacer lo mismo de antes, ver en cuál de los tres intervalos ya tenemos los valores positivos. Para ello cogeremos, por ejemplo, un número más pequeño que menos 2 y lo sustituiremos aquí. Por ejemplo, podemos coger el menos 5 y sustituimos menos 5 al cuadrado menos menos 5 menos 6. Menos 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5 son 25, menos por menos más 5, menos 6. 25 más 5 son 30, menos 6 son 24. Como este resultado nos da positivo, quiere decir que en esta representación gráfica los valores que están por debajo del menos 2 ya están en el lado positivo de la y, ya estarían hacia arriba. Cogemos un número que esté entre el menos 2 y el 3 y lo sustituimos otra vez. Por ejemplo, el 0. Sustituyo la x por 0, 0 al cuadrado, menos 0, menos 6. 0 al cuadrado son 0, menos 0, 0, menos 6, menos 6. De manera que el intervalo del medio daría negativo. Y sería el que le tendríamos que cambiar el signo, como hemos
hecho antes poniendo un paréntesis y un menos delante. Y en el intervalo de arriba cogemos un número cualquiera y sustituimos, por ejemplo el 4. Y lo cambio aquí arriba. 4 al cuadrado menos 4 menos 6. 4 al cuadrado son 16, menos 4 menos 6. 16 menos 4 son 12, menos 6 son 6. Ya me queda un resultado positivo, por lo tanto, este tercer intervalo serán los números positivos. De manera que tendremos estas dos líneas que ya estarán en los números positivos y lo del medio tendremos que cambiarle el signo. Por lo tanto, la función a trozos nos quedará f de x será igual. El primer intervalo es cuando la x es más pequeña que el menos 2. Por lo tanto, x menor a menos 2. Cuando la x es más pequeña que menos 2, como ya tiene los resultados positivos, dejaremos la misma ecuación. X al cuadrado menos x menos 6. En el anterior no lo hemos puesto, pero aquí en medio podéis poner el si. Esta función si x es más pequeña a menos 2. El intervalo del medio es el que va entre el menos 2 y el 3. Por lo tanto, menos 2, x y 3. En este intervalo, como me quedaban números negativos, lo que tengo que hacer es poner la función con un menos delante. Menos x al cuadrado menos x menos 6. Y el sí en medio. De manera que fijaros, ponemos el menos y ahora en vez de tener la parábola hacia abajo, la tendremos hacia arriba, que es lo que nos interesará. Y luego, en el tercer intervalo, cuando la x es mayor a 3, por lo tanto, x mayor a 3, como ya teníamos números positivos, volveremos a poner la misma función. X al cuadrado menos x menos 6. Y esta función a trozos es la que nos dará la representación gráfica de esta función con valor absoluto. Y en concreto la representación que nos quedará es esta de aquí. Fijaros que tenemos aquí el menos 2 y el 3, que eran los puntos. Hacia la izquierda del menos 2 tenemos ya valores positivos, que eran estos de aquí. Los valores que estaban entre el menos 2 y el menos 3 nos hubiese quedado la parábola más o menos así hacia abajo. Como hemos puesto el menos aquí delante, le hemos cambiado todos los signos y ahora nos quedarán valores positivos. Y luego en el último trozo, como ya habían valores positivos, ya tenemos la función hacia arriba. Por lo tanto, recordad, cuando tengamos una función en valor absoluto, tendremos que buscar los puntos de corte con el eje horizontal y luego hacer la función a trozos que nos dará esta función en valor absoluto.